Buenos días, hoy visita nuestro colegio Pilar Tábora. Pilar es directora, productora y guionista de cine y teatro y fue una de las primeras mujeres en crear una productora propia. Es una mujer muy comprometida socialmente y participa activamente en la defensa de los derechos humanos. Lleva su pasión por Andalucía y su historia ya donde va, convirtiéndose por ello y por su obra profesional en un gran referente de la cultura andaluza. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Estoy encantadísima de estar aquí con vosotras, ¿eh? Pilar, estudiaste psicología y sabes de la importancia de crecer libre de perjuicios. ¿Qué supone que una niña o un niño se forme como persona asumiendo ideas arbitrarias? Pues supone que se forman de forma equivocada, porque la formación desde pequeñas y desde pequeños tienen que ser una formación en valores, una formación con información del entorno de lo que les rodea, una información veraz, que también se tiene que complementar no solamente con lo que se aprende en el colegio, sino con lo que se aprende en la casa, en las calles, y empaparse mucho de todo lo que os rodea, ¿no? Entonces, en lo arbitrario es peligroso porque es una formación bastante incompleta y que nos lleva a objetivos determinados que son los que se tienen que conseguir en la educación. Uno de esos prejuicios está relacionado con nuestra maravillosa forma de hablar y los comentarios despectivos vienen en ocasiones de gente a los que se les supone cierto nivel cultural, como pueden ser periodistas o políticos, a los cuales podríamos nombrar con nombre y apellido, aunque no lo vamos a hacer. ¿Crees que es cuestión de desconocimiento o influyen otros factores? Bueno, yo creo que dependerá mucho también del periodista, del profesional, ¿no? Pero más que desconocimiento, yo creo que aunque sean personas formadas y que sean personas que tienen una formación académica, pero que en esos aspectos tienen una gran incultura, porque desconocen el valor del habla andaluza, desconocen el valor de la herramienta que deberían de utilizar. Entonces, por un lado, evidentemente es desconocimiento del valor del habla y por eso no la utilizan. Y además, y por otro lado, porque se les ha dicho que para ser profesional, que para ponerse delante de un micrófono, que para hacer su trabajo, digamos, profesional en los medios de comunicación, pues hay que hablar castellano. Entonces, desde pequeño y desde que empiezan a estudiar las carreras, empiezan a asimilar y asumir lo que les machacan constantemente, que para que sean considerados importantes tienen que hablar castellano. Evidentemente, están muy equivocados, una gran equivocación, lo que supone esa incultura de la que yo hablaba, ¿no? La incultura de no saber el valor real y gran valor que tiene la herramienta del habla andaluza. En la última entrega de premios del audiovisual, en la escuela nos hablaba de la preocupación que sentía por el hecho de que en la gran mayoría de los más de 100 trabajos audiovisuales presentados se utilizaba la variante castellana del idioma en lugar de la andaluza, la nuestra. Evidentemente, en los centros educativos deben pensar que utilizar la habla andaluza resta valor al trabajo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Encuentras otra explicación? Pienso, primero, que los centros escolares son los primeros que tendrían que preocuparse de transmitir el valor del habla andaluza a los niños y a las niñas, porque son los que educan y los que transmiten, deben de transmitir también el orgullo de la cultura que poseemos, las andaluzas y los andaluces, y evidentemente creo que el primer error en la transmisión de lo que es la cultura y el habla andaluza está en los colegios y ahí es donde los niños y las niñas de pequeños empiezan a escuchar que hablan mal. Evidentemente, si ese es el problema, hay que atajarlo, hay que empezar a decirle a los profesores, a decirles a las profesoras que tienen que decirle a los niños todo lo contrario, que tienen que utilizar su forma de hablar para expresarse, pero no solamente porque es su forma natural de hablar, sino porque además un habla milenaria, un habla de una de las culturas más antiguas de Occidente, de las que tenemos que estar orgullosos y que de alguna manera, cuando un niño o una niña andaluza reproduce, habla andaluz en cualquiera de sus variantes, está recordando toda su historia y está recordando y llevando dentro de ellos a todos sus antepasados, ¿no? Entonces, el colegio tendría que ser el primer instrumento en el que se valorara el habla andaluza, ¿no? Porque además el castellano
es que no es ninguna norma, el castellano es igual, es una modalidad lingüística del español, no tiene ninguna superioridad sobre el andaluz, ¿no? El hecho de que en los colegios andaluces se invita a los niños y niñas a utilizar el castellano a la hora de leer y expresarse en clase porque sus docentes piensan que hay una manera más correcta de hacerlo, ¿crees que lo hace víctima de la sociedad que no deja de transmitir mensajes subliminales adjudicando a la habla andaluza connotaciones peyorativas? ¿O hay falta de información en este sentido? Mira, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿eh? Lo que hemos dicho antes, y ya lo he explicado, la falta de formación y de información de los propios profesores y de las propias profesoras, y por otro lado que a los andaluces y a las andaluzas, a través del habla, se nos ha querido relegar, someter, colonizar desde otros pueblos que desde Castilla vinieron y fueron los que de alguna manera pues conquistaron a una Andalucía que en aquellos momentos era el foco cultural del mundo y de Europa sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, a los andaluces se les intenta hacer ver que son inferiores simplemente porque hablan de manera absolutamente distinta el habla de los castellanos que conquistan Andalucía. Cuando los andaluces eran muchísimo más cultos que los castellanos, no solamente por la historia milenaria del pueblo andaluz, sino también por la diversidad de sus hablas, porque sus hablas son hablas que amalgamaban un montón de hablas que vienen de otros pueblos que venían para comercializar, para el comercio, para un montón de intercambio de todo tipo con los primitivos andaluces, con los pueblos autóctonos de Andalucía. Cosa que no pasaba desde no era esa división de Andalucía, pero bueno, que no pasaba en Castilla ni en el norte de la península. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que los andaluces eran una cultura, de alguna manera, vamos a decir superior para entendernos, y que los que conquistan, para someterlos, empiezan a crearle complejos de inferioridad. Y uno de los complejos de inferioridad que se le intenta inculcar al andaluz es precisamente decirles que no hablan bien. Y los andaluces hablaban perfectamente. Lo que no hablaban bien era el castellano que venía de Castilla y que no era nuestra lengua. Por lo tanto, es como si nos dicen, es que no habláis bien el francés o no habláis bien en inglés o el alemán. Claro que no, si no es nuestra lengua. El castellano tampoco lo era. Pero bueno, eran los que conquistaron, intentaron imponer su manera de hablar, y los que no hablaban como ellos, pues además aprovecharon para empezar a quitarnos autoestima como pueblo y empezar a hacernos creer que éramos inferiores, que no sabíamos hablar, que éramos unos catetos y que éramos unos incultos. Pero claro, eso hay que desmantelarlo. Tener señas de identidad propia no hace ningún pueblo ser mejor o peor que otro, pero a veces esas diferencias son un tesoro, como es el caso de nuestra habla andaluza. ¿Nos falta orgullo para reivindicar, en este caso, nuestra lengua? Sí. Nos falta orgullo porque nos falta información, como os he comentado antes. Nos falta orgullo porque los andaluces y las andaluzas ni siquiera en los colegios tienen idea de la historia de Andalucía. No se da la historia de Andalucía más que lo que oficialmente se quiere que se sepa de Andalucía. Por ejemplo, mayoritariamente se estudia la historia de Andalucía, parece que comienza con los Reyes Católicos, como si antes no hubiera existido nada, ¿no? Muy pocas niñas, muy pocos niños de Andalucía conocen la riquísima historia de los pueblos primitivos, de los tartesios, de los turdetanos, de todo lo que supuso la romanización y cómo hablaban de los andaluces y las andaluzas de aquellos momentos, de los turdetanos, de tartesios, que eran civilizaciones muy avanzadas. Es más, la propia Biblia habla de Tarteso, se dice también, y se está en estudio, que posiblemente sea así, que aquella mágica y fantástica Atlántida estuviera también en Andalucía. Bueno, pues todo eso los niños y las niñas, y los no niños y niñas, los mayores andaluces, los desconocen el riquísimo cemento cultural que tiene el pueblo andaluz. Por lo tanto, al desconocerlo, pues no podemos tener orgullo, porque no sabemos quiénes somos. En el momento de que eso se fomente, se estudie, que los libros de textos cambien los contenidos, que en Andalucía se entienda qué tipo de pueblo somos, qué tipo de civilización, de qué tipo de civilizaciones procedemos, pues evidentemente tendremos muchísimo orgullo. Por lo tanto, claro,
el no reivindicar nuestra identidad y nuestra habla andaluza es por una falta de orgullo, y la falta de orgullo es por una falta de conocimiento. En el artículo 10, apartado 3, punto cuarto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, es decir, la ley por la que nos regimos los andaluces, dice que la comunidad autónoma ejercerá su poder para defender, promocionar, estudiar y prestigiar la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. ¿Crees que se cumple esta norma? No, no se cumple. No se cumple porque incluso los propios spots publicitarios que se hacían y que se siguen haciendo de la propia Junta de Andalucía, que es quien tiene el estatuto, quien impone, digamos, de alguna manera, ¿no? Pues que lo que están en los artículos estatutarios, Estatuto de Autonomía de Andalucía, ni ellos mismos lo cumplen, porque los spots institucionales, la mayoría, están hablados en castellano. Por lo tanto, ellos mismos le están diciendo al pueblo andaluz que para hacer algo bien, que para hacer algo profesional, que para hacer algo culto, hay que hablar castellano. Por lo tanto, los primeros que incumplen el Estatuto de Autonomía es la propia institución andaluza, el propio gobierno, en los diferentes momentos que ha habido en Andalucía, los que han incumplido, porque no han utilizado el andaluz para el tema publicitario, pero tampoco se ha impuesto el andaluz en los medios de comunicación como Canal Sur, ¿no? Claro, si constantemente a las andaluzas y a los andaluces, nuestros propios medios de comunicación, nuestros propios dirigentes, que son los que están dentro de lo que fue la redacción del estatuto, no cumplen el estatuto, no cumplen la norma de hablar andaluz en los medios de comunicación, de fomentar el andaluz en los medios de comunicación, de hacer spots publicitarios y spots institucionales en andaluz y no hacerlo en castellano, pues a partir de ahí el problema empieza desde la raíz, ¿no? Que desde la propia gente que recomiendan estatutariamente que se haga eso, son las primeras que no lo hacen. Canal Sur podría parecer un medio ideal para dar cumplimiento a esta norma. Sin embargo, los periodistas suelen hablar utilizando el español de Castilla, si son, en su gran mayoría, programas hechos por andaluces. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues la razón es la misma en todo. Los profesionales, yo conozco a profesionales que ahora un poco menos, porque parece que se está teniendo un poquito de más conciencia. Pero yo recuerdo, incluso en mis propios trabajos, que yo ponía delante de un micrófono a un profesional y es que no, o sea, un profesional que estaba hablando conmigo igual que estamos hablando nosotras, ¿no? Bueno, pues se ponía delante de un micrófono y era incapaz de hablar andaluz, no sabía. O sea, lo habían adoctrinado de tal manera como profesional que era incapaz de hablar andaluz delante de un micrófono. Y claro, eso pasó y sigue pasando, ahora también un poco menos, en Canal Sur. Pues empezaron a todo lo que eran los presentadores de los telediarios, los presentadores de programas, todo era castellano. Era castellano sin entender por qué tenía que ser castellano, como insisto, que el castellano no es más que una modalidad del español, igual que el andaluz. Pero era castellano, porque el teatro, castellano, el leer poesía, castellano, leer cualquier texto en castellano, continuamente machacando. Claro, los profesionales que también han sido víctimas de ese machaqueo, pues hablaban castellano delante de un micrófono o presentando, o porque pensaban que si lo hacían en andaluz, como profesionales se les iba a valorar menos. Tal es el complejo que se ha tenido en esta tierra, el complejo tan grande como andaluces y como andaluzas, que los propios profesionales andaluces pensaban que tenían menos categoría como profesionales si hablaban en andaluz, ¿no? Por lo tanto, claro que Canal Sur tiene que ser ese germen de fomento y de difusión del andaluz y de cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Pero, bueno, ahí estamos, tenemos entre todas y entre todos los que estamos concienciándonos y concienciando de que es que el andaluz tiene que ser el habla, las hablas que se hablen en Andalucía, porque no es lo mismo hablar en Córdoba que hablar en Sevilla, que hablar en Granada, y esa es la riqueza además del propio andaluz, que se enriquece dentro de las hablas, nos enriquecemos los pueblos unos con otros dentro de Andalucía.
Claro que Canal Sur tendría que ser ese fomento, ese foco de difusión, y no lo es. ¿Por qué? Porque a los profesionales también se les ha dicho continuamente que hablar andaluz es como de segunda categoría. Lo han asumido y como ellos quieren ser muy importantes cuando hablen, pues hablan el castellano. Hay que empezar a decirle a los profesionales de Canal Sur que hablar castellano es una catetada. Pilar, es muy común ver en televisión a periodistas y presentadores canarios utilizando la lengua propia de las Islas Canarias, señal inequívoca de que su uso es aceptado en distintas televisiones. ¿Por qué no ocurre eso con los periodistas o presentadores andaluces que son obligados a castellanizar su acento? Pues mira, eso tiene, digamos, muchos puntos por donde poderlo explicar, ¿no? Pero uno de ellos es precisamente, primero, porque el pueblo andaluz es un pueblo muy grande, es un pueblo muy poderoso y un pueblo que realmente no gusta que se levante, no gusta que el pueblo andaluz tenga conciencia de sí mismo, ¿no? Y una de las conciencias de sí mismo del pueblo andaluz es precisamente el habla. También tiene otras connotaciones, porque los andaluces ha sido siempre un habla que se le adjudicaba a los criados, a las criadas, a los graciosos, a los incultos de las películas, a los folclóricos. Siempre al folclore, siempre era el andaluz, ¿no? El inculto, el vago, cuando un presentador o una presentadora hablaba andaluz en un medio de comunicación, en ese imaginario colectivo de que el andaluz era el cateto, el que no sabía hablar, el vago, el criado, pues también se le decía que no podía hablar andaluz porque también se le remitía a todas esas figuras del imaginario colectivo que se asociaban a los andaluces. Los canarios no tenían esa asociación que han tenido los andaluces ni a la incultura, ni al folclore, ni a nada de eso, por lo tanto los canarios han podido hablar su lengua, que tampoco han sido muchos en los medios de comunicación, tranquilamente. Los andaluces eran muchos y si hablaban andaluz también copaban un poco de andaluz, todos unos medios que querían que se fuera castellano. Y además hemos sido un pueblo, los canarios también, muy colonizados, pero hemos sido un pueblo a los que se nos ha querido seguir manteniendo colonizados. Y una manera de la colonización clara es que renunciemos a nuestra habla y que sigamos hablando castellano. Yo creo que, independientemente que esto es un estudio mucho más profundo, ahí hay muchas razones por las que el canario podía hablar canario, pero los andaluces no podían hablar andaluz. Para terminar, nos gustaría preguntarte por un proyecto que tienes entre manos que gira en torno a la lengua que se hablaba en Al-Ándalus hasta el siglo XIII, el romance andalusí. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, os puedo contar que es un trabajo que va a ser un trabajo entre ficción y documental sobre Gualada. Gualada era una princesa omeya, la última princesa omeya importante de Córdoba, poetisa, escritora, rebelde. Era una mujer muy rebelde, una mujer que no se quiso casar nunca, una mujer que puso su propio instituto y escuelas de música para las esclavas, solamente para mujeres, una mujer que se enfrentó en aquellos momentos al mundo de los hombres en Al-Ándalus, y que además para nosotras andaluzas tendría que ser una figura muy conocida y muy reivindicativa. Y al mismo tiempo que quiero hacer un trabajo y que estoy preparando ese trabajo sobre Gualada, queremos que en ese trabajo se utilice el romance andalusí, que era la lengua que se hablaba en Al-Ándalus de forma más popular, y que se perdió, que de alguna manera se ha perdido, ¿no? Se ha recuperado por parte de una gente muy joven que está recuperando todo lo que es la identidad y todo lo que es la cultura, sobre todo en aquella época tan grande de siglos que fue Al-Ándalus. Y el romance andalusí es una lengua preciosa, una lengua mucho más latina que árabe, pero que está muy mezclada y que se hablaba en aquellos momentos. Entonces sí, cuando hable Gualada, cuando hablen en ficción toda la gente, todos los personajes que formen parte del trabajo, pues lo van a hacer en romance andalusí, para que de alguna manera también recuperemos el romance andalusí como una parte de nuestras señas de identidad, ¿no? ¿Y es Pablo Sánchez el que lo está...? Sí, es Pablo. Estoy trabajando con Pablo y la verdad que
que estamos encantados porque va a ser muy bonito, sobre todo porque es que se va a empezar a escuchar el romance andaluz, lo que era el romance andalusí, que no se conoce, que no se ha escuchado casi nunca ahora mismo en la actual Andalucía, ¿no? Y suena muy bien, es una cosa que suena muy bonita, la verdad. Tenemos un programa que se llama La Serviguera, está vinculado con el programa de Vivir y Sentir el Patrimonio, en el que lo que hacemos es rescatar palabras propias de Montón que en realidad se están perdiendo y estas nuevas generaciones no las conocen. Entonces, le suelo preguntar a Pablo a través de Twitter, él no sabe quién soy yo, pero le suelo preguntar por si alguna de las palabras tuviera vinculación con el romance andalusí. Entonces, ellos saben mucho, sí. Mucho. La última que recuerdo que nos dio alguna idea que podría vincular era la palabra pollato. Un pollato es ese escalón que hay. Lo que nosotros decimos pollete en Sevilla, ¿no? No, lo que vosotros decís pollete es serviguera aquí, que es la gradilla de entrada a las casas, ¿no? El pollete sí. No, pues el pollato es, como las calles de Montoro son muy inclinadas, son sí. muy inclinadas, pues se nivelan con una construcción que por la parte, digamos, de la parte alta de la calle está a ras, pero como continúa la calle y esto está en horizontal, aquí ya se tiene un gran desnivel. Entonces eso aquí se llama pollato. Ah, qué bueno. Y me dijo que podía venir una palabra que era pollato, que significaba tal. Entonces... Claro, es que en el origen de las palabras está nuestra historia. Una historia que desconocemos precisamente por lo que he dicho antes, ¿no? Pero que si tú empiezas a ver los orígenes de las palabras que ahora utilizamos y que no sabemos por qué la utilizamos ni cuál es su origen, empiezas a descubrir cuál es nuestra historia, empiezas a descubrir a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, ¿no? Y lo de la lengua es muy bonito porque en la lengua nuestra están todos ellos y es una manera de homenajear a todos nuestros padres, a todos nuestros antepasados, a todas nuestras madres, a toda la gente que nos ha legado un tesoro de valor incalculable y que es el tesoro también de la transmisión oral, del cómo mirarnos, porque también el habla en sí misma tiene también gestualidad, no es solamente hablar, es también cómo nos comunicamos, cómo nos hablamos, cómo nos miramos, cómo nos abrazamos los andaluces y las andaluzas. Todo eso también es el habla, todo eso es la identidad y de alguna manera utilizando todo eso estamos hablando por boca de nuestros padres, de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas, de gente que nos han querido mucho porque nosotros también, aunque nos vayamos, dejamos amor y dejamos cariño para nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, pero también queremos dejar un legado. Yo me gustaría que mis tataranietos y los tataranietos de mis tataranietos fueran herederos de este legado nuestro, de este legado del habla andaluza, de nuestra historia, que hablaran de los tartesos como hablamos nosotros, que hablaran de los turdetanos. Eso es herencia y eso es legado, eso es cultura y eso es lo que hacemos cuando hablamos andaluz. Muchas gracias, Pilar, por haber visitado el Salón Rico de esta Medina Zahara particular, en la que se convierte la biblioteca de nuestro colegio cuando la visita un personaje tan ilustre como tú. Bueno, yo no soy un personaje ilustre, pero estoy encantada con que creáis que la gente que luchamos por la identidad somos gente que puedan ser referentes. ¡Que seas muy feliz! Muchísimas gracias.